Y bueno, siguiendo con nuestro programa, los invito a ser parte del panel de expertos moderado por Marco Antonio Maytorena y que tiene como invitados a Saúl Rojo, director general de CT Internacional, a Juan Pablo Medina Mora, director general de Compu Soluciones, y a Ricardo Cermeño, director general de Select. Adelante, Marco. Buenos días, estamos dentro de Digital Forum y mi nombre es Marco Maytorena. Me toca este día dirigir el panel con un panel muy interesante sobre el mayoreo en México, su situación, sus tendencias. Creo que esta plática va a ser muy buena. Nos acompañan grandes personalidades y muy conocidos además. En primer lugar, tenemos a Ricardo Cermeño. Él es el líder fundador de Select y él nos ha retratado el devenir de la industria durante ya más de 3 décadas. Felicidades por los 33 años, Ricardo. Gracias por la invitación, Marco. Gracias. También nos acompañan 2 mayoristas que son representantes de 2 grandes vertientes del mayoreo. Mayoreo de valor y mayoreo de volumen. Vamos a... Saúl, bienvenido. Saúl es el líder fundador de CT Internacional y tiene 36 de handicap en golf. Bienvenido, Saúl. Muchas gracias. Yo pensé que ibas a decir que tenía 36 años. Yo pensé lo mismo. Juan Pablo Medina Mora es el responsable por Compu Soluciones aquí en México y ahora en algunos otros países de Latinoamérica. Bienvenido, Juan Pablo. Muchas gracias, muchas gracias. Me da mucho gusto saludarles a todos. Juan Pablo tiene 32 de handicap. Gracias, Marco. ¿Y tú cuánto tienes? No, yo tengo 28. Muy bien. Muy bien. Para comenzar y no hacer mucho preámbulo, yo quisiera platicar un poquito de la situación general que envuelve el mayoreo. En este caso estamos hablando de un entorno mundial complicado, con problemas de disponibilidad, con problemas de guerras, y bueno, esto pues trae aparejado pues de que a veces no tenemos los productos, de que los tiempos de entrega se alargan, de que los precios varían. Y bueno, yo le preguntaría, empezando contigo, Ricardo, ¿cómo ves esta situación del entorno mundial y cómo está afectando a nuestra industria y en específico a los mayoristas? Pues gracias, Marco, gracias por la invitación. Pues mira, obviamente hemos vivido varias disrupciones en las cadenas globales y la pandemia pues fue el primero, pero ahora estamos viviendo sin duda un nuevo impacto importante. Obviamente lo que ya estamos viviendo es el disparo de los precios en los commodities, en el precio del petróleo, la escasez en ciertos productos que se fabrican en Ucrania y Rusia, en fin. El impacto todavía pues no lo vemos de lleno en la economía. Lo que hemos visto en la economía es un rebote después de la crisis del 20, en el 21 creció la economía y ya está retomando las tasas de crecimiento pues, que hemos tenido en los últimos 35 años. La industria, en contraste, mientras que la economía crece
alrededor del 2 y así vamos a estar viendo. Espero, ¿no? Porque el impacto de la guerra, pues todavía no podemos decir. Este mercado está creciendo a tasas de 8.2% en el 21 y pensamos que para el 22 el mercado de las organizaciones públicas y privadas va a crecer en 5.5%. Pues, entonces, retomamos las tasas de crecimiento y en esta industria, sin duda, oportunidades que crecen mucho más que eso. La conectividad, la nube y sobre todo la ciberseguridad, que afortunadamente ya cayó el 20 en México. Son buenas noticias. ¿Y ustedes cómo ven, Saúl? Yo veo un año 2022 que representa un regreso al 2019 y lo veo muy retador. Y producto de la reflexión, creo que no nos hemos dado cuenta, así lo percibo, que tuvimos 2 años en los cuales tuvimos viento a favor, pero percibo que esos buenos tiempos, me refiero a la adopción de la tecnología, el impulso que le dio la pandemia, se están acabando. Y tristemente, percibo muy desafortunadamente que el driver, el impulsor de la adopción de la tecnología, que fue la pandemia, no nos hemos dado cuenta que no lo vamos a tener y que pronto, o sea, la situación vuelve a darse en un entorno realmente difícil. Es decir, vamos río arriba en vez de ir con viento a favor. Y hay otras variables que están jugando en contra nuestra. O sea, hoy, como lo mencionó el doctor Cermeño, el problema de la inflación es algo que juega en contra nuestra. El tema financiero, la inestabilidad política, el encono que existe en el país. Creo, pues, muy tristemente que volvemos a la normalidad de las tasas de crecimiento, inclusive con una perspectiva de menor crecimiento, y vemos desafortunadamente que esos 2 años no los aprovechamos para adquirir nuevas capacidades como profesionales de la industria de tecnologías de información. Muy bien. ¿Y tú, Juan Pablo, cómo percibes este ambiente, este entorno? Mira, el entorno es complejo, por decirlo menos. Tenemos pues el ritmo de salida de la pandemia en los países ha funcionado de manera diferente. En nuestro país, pues tristemente tenemos el menor crecimiento de Latinoamérica. Tenemos 2 trimestres, los últimos 2 trimestres reportados con crecimiento cero. Entonces dicen, no, pues eso no es recesión, pues no, pero sí es estancamiento en términos técnicos, ¿no? Claro. Y no lo miramos, ¿no? Y pues por si fuéramos pocos, parió la abuela, decía mi padre, que en paz descanse. Y arranca una guerra que sabemos cuándo empezó y no sabemos hasta dónde llegará ni cuándo terminará. Y que hace que los precios de los commodities suban. Hemos visto el petróleo rondando 120, 130 dólares, ahorita bajó a alrededor de 100. Hay analistas que dicen que podría llegar a 200, pero bueno, también hay más oferentes que solo Rusia, ¿no? Entonces eso ha ayudado. Pero lo que es un hecho es que los precios de la gasolina, los precios internacionales de la gasolina han subido de manera dramática. En México no lo hemos visto porque hay una promesa de alguien que hizo campaña hace unos años que dijo que no iba a subir la gasolina y entonces hay un subsidio, pero se calcula que el costo de ese subsidio puede ser de 300,000 o 500,000 millones de pesos, depende cuánto dure la guerra. Y también, pues eso, para tener una referencia, eso es 4 veces el presupuesto amarrado del IFE que se autorizó. Entonces, pues tenemos una condición donde tenemos que entender que los precios de logística nos van a subir, porque mucho de lo que nosotros vendemos, pues bueno, prácticamente todo viene de fuera y eso
la gran mayoría viene con logística, salvo el software, que es una bendición, pero lo que viene por logística va a subir y va a impactar en los precios. Otra cosa relevante es que tenemos inflación en México, pues mucho más alta que la que tuvimos los últimos 15 años. Y tenemos inflación en Estados Unidos. Hoy veía en la mañana que se corrige la perspectiva de inflación en Estados Unidos de 2,5 a arribita de 4. Es lo que pronostican de inflación en Estados Unidos. Eso le va a pegar a nuestra industria porque la referencia de nuestros precios vienen en dólares y entonces tendremos esa condición. Y entonces se nos da esta condición de tormenta perfecta. Es momento de cuidar lo que vendemos, es momento de cuidar a quién le vendemos, a quién le damos crédito, la recuperación de la cartera y es momento de actuar con prudencia, no sin aprovechar las oportunidades que sigue habiendo. Si nosotros miramos el crecimiento del país el año pasado, pues fue un crecimiento pues, prácticamente cero. A pesar del rebote que tuvimos los primeros 2 trimestres, los últimos 2 fue cero, pues es un crecimiento magro. Pero como industria crecimos, pues quizás un factor de 10 veces eso. ¿Por qué? Pues por lo que nos platicaba mi querido Saúl, hubo necesidad de las empresas de actualizar tecnología, pero ahora no necesariamente esas empresas van a tener los flujos. Sin embargo, hay industrias que siguen creciendo y que tendremos que aprovechar. Entonces es un momento de cuidar los básicos y de aprovechar las oportunidades que vengan. Yo creo que habrá muchas oportunidades y seguimos trabajando en esto, pero pues la dinámica que nos platicaba Ricardo ha hecho que tengamos que mirar el negocio de una manera diferente. Nosotros veníamos acostumbrados a planear los inventarios en rangos de 8 a 12 semanas. Y hoy hay productos que si coloco hoy me los entregan dentro de un año. Y no voy a esperar a que el cliente los pida para colocarlos. Tengo que hacer mi pronóstico a mucho más largo plazo. Y hemos apostado a ello porque pues, tenemos que seguir encontrando tener los productos para vender, ¿no? Pero en ese proceso pues estamos incrementando las órdenes a largo plazo y lo que tenemos colocado es una buena cantidad y el problema es que cuando la demanda decaiga, pues probablemente se nos empezará a acumular el inventario y tenemos que ser muy cuidadosos en ello, ¿no? Ese es, todo esto implica digamos, un mayor costo financiero, por supuesto. Sí, sin duda. Aunque ahorita no nos ha impactado el costo financiero porque simpáticamente, aunque hemos incrementado las órdenes de compra, la rotación de inventarios ha sido mayor, porque como llega se va. Entonces ese costo ha bajado, pero sí hemos tenido que financiar más cartera, porque de repente, pues, la revolvencia de cartera con los distribuidores, pues, no es la misma, porque como se han acumulado las órdenes, de repente necesitan tener mayor línea de crédito, ¿no? En fin, es un proceso que ha estado, la verdad, muy divertido, porque tenemos que estar muy atentos al negocio. Nuestro negocio siempre ha sido muy divertido porque la tecnología cambia todos los días y hay que ver cómo le hacemos, pero esta condición de mercado pues nos hace estar más atentos de otras variables, de las cuales siempre hemos estado atentos, pero que hoy es mucho más relevante porque hay mayor volatilidad. Sí. Abundando un poquito en esta problemática que envuelve nuestro entorno, ¿cómo nos está afectando toda esta polarización política, toda esta violencia que se desata en algunos estados que quizás están bajando o desacelerando su inversión? ¿Cómo afecta esto al canal, al mayoreo, en general a nuestra industria? Pues Ricardo. en general las tendencias, no solamente de la industria, en las tendencias de inversión desde hace muchos años, previo a la administración actual, son muy preocupantes, ¿no? Porque son negativas, ¿no? Para una desaceleración de la inversión pública y privada. Y eso lo que implica es que tu potencial de crecimiento es mucho menor. O sea, si no inviertes como país, no puedes crecer. Y por eso estamos a tasas de crecimiento promedio del 2.3%. Ahora, en esta industria, pues vivimos un entorno diferente, para bien y para mal.
con una disrupción de los modelos de negocio que le permiten a unas empresas crecer muchísimo y a otras no, y que te exigen también transformarte en un entorno complicado, ¿no? Entonces yo creo que no deja de haber oportunidades. Claro. Pero sí, la tendencia, la incertidumbre, la inseguridad, la falta de derecho, Estado de Derecho, afecta la inversión en toda la economía. Saúl, en tu caso, ¿cómo ves la situación en estados como, ya ves que tú tienes sucursales por todos lados, ¿cómo ves la situación en estados como Michoacán, como Zacatecas y otros, Colima, que tienen mucha violencia? Profundizando en lo que comentaba el doctor Cermeño y tratando de responder la pregunta anterior, afecta muchísimo el entorno que en la actualidad vivimos, de encono, de confrontación. Bien lo dijo el doctor Cermeño acerca de que venimos de una tendencia en los últimos años de disminución de la inversión. Y eso, pues definitivamente, muy especialmente en regiones donde hay inseguridad, donde se carece de un Estado de Derecho propiamente, pues afecta muchísimo. En estados como los que tú mencionas, Zacatecas, Michoacán, Colima, Tamaulipas, por mencionar algunos, pues la situación está realmente difícil. Pero hay otro panorama. Hay un recorte significativo en el gasto por diversas circunstancias. Lo que hemos observado es que hay un redireccionamiento, una asignación del presupuesto a otros programas, o sea, que se tienen otras prioridades. Y a pesar de la urgencia de invertir en tecnologías de información, pues el presupuesto no está asignado a ese tipo de prioridades. Por lo tanto, nos ha afectado a todos. Por otro lado, en estados como, por ejemplo, San Luis Potosí, o en estados como Baja California, en San Luis Potosí, donde algunas inversiones pues se retiraron, muy específicamente el de Ford, y en el caso de Baja California Norte, el tema de la cervecera Constellation, pues son cuestiones que pegan y que pegan muchísimo. Por otro lado, el tema de la inseguridad, ustedes saben lo que ha sucedido, por ejemplo, en Lázaro Cárdenas, Michoacán, con el bloqueo de las vías férreas. Les voy a comentar que muchos de los embarques o llegan por ese puerto o llegan por Long Beach. Me tocó vivir el caso de un fabricante en el cual estuvo detenido un embarque importantísimo que había que entregarlo de montos realmente considerables por un lapso mayor a 6 meses. Si a eso le aunamos el tema de la disrupción de la cadena de suministros, el problema de la escasez, la cuestión de tener que planear, como lo dijo Juan Pablo, los inventarios hasta un año, pues realmente el entorno se pone realmente difícil. Y si todavía le agregas que el costo del dinero se ha incrementado y el incremento en los precios, pues realmente, como lo dijo también Juan Pablo, estamos en la tormenta perfecta. Juan Pablo, ¿a ti te ha afectado esta situación de violencia y encono? Mira, claramente ha habido procesos en los que las inversiones se han detenido, se han cuestionado, porque las empresas pues, han recibido estas condiciones de robos o de cobros de derechos de piso, o todas estas condiciones que son tristes en un país como el que soñamos para nosotros, para nuestros hijos, para nuestros nietos, y que tristemente no estamos logrando el avance correcto. Esta condición de falta de Estado de Derecho, que tiene que ver, por un lado, con la seguridad que no es perseguida y controlada, y por otro lado con el aliento o el respeto a los procesos de inversión, como lo vimos en Constellation Brands, que nos mencionaba Saúl, o como puede ocurrir si se da la reforma energética como está planteada,
con empresas que han venido a invertir cantidades no menores de dólares en nuestro país y que tienen una condición de, pues, de pensar que probablemente eso no funcione y les eche para atrás la inversión. Lo mismo los distribuidores de gasolina, que hoy tienen concesiones y dicen, pues no te las vamos a renovar y a ver cómo le haces, ¿no? Entonces, el no tener una certidumbre, pues le pega al país, y le pega no solo a nuestra industria, le pega a todo el país, y nosotros pues tenemos que trabajar con ella. Ahora bien, yo creo que aún en todo este entorno, pues hay oportunidades que podemos construir a partir de la tecnología. Este tema de la inseguridad, bueno, pues ahí abre un espacio muy relevante en términos del apoyo de ciberseguridad y cómo las herramientas tecnológicas nos pueden ayudar a mantener una mejor seguridad en la videovigilancia, en el tracking de productos, en todo esto. Y hay oportunidades que pues, alguien está capitalizando. Entonces, Claro, bueno, sí. no todo es oscuro. Dentro de la Sí. oscuridad hay unos claros muy relevantes y eso es, insisto, lo que hace divertido nuestro trabajo, ¿no? Claro. Yo quiero insistir un poquito sobre la oscuridad a la que te refieres. Estás muy oscuro hoy, Marco. No, Por eso me dijo que me viniera de negro. Ya entendí, ya entendí. Es que a Saúl y a mí no nos avisó. al ratito nos vamos a tener más luz. Okay. Venga, vamos a hablar de oscuridad entonces. Ahorita yo quisiera retomar la frase de un antiguo amigo que dice que no sobrevive el más fuerte, sino el más apto, el señor Darwin. Sí, me recuerdo que me platicaste cuando lo conociste en persona, Marco. Bueno, durante la pandemia lo que hemos visto nosotros es un proceso de consolidación del mayoreo. Y bueno, algunas de las cosas que mencionan ustedes quizás puedan explicar que el número de mayoristas, submayoristas o especializados se ha disminuido considerablemente aquí en el país en los últimos 2 años. Y yo no sé cómo ven ustedes, pero lo que siento es que por lo que mencionan es que las condiciones de sobrevivencia pues no son fáciles y que se requieren realmente algunas fortalezas para poder seguir adelante. O sea, no solo seguir adelante, sino tener éxito bajo estas condiciones. Y algunos lo han logrado, en especial mayoristas como ustedes, y otros que han sabido aprovechar las circunstancias para salir adelante. ¿Ustedes cómo ven este proceso de consolidación? Ricardo, por favor. Sí, ha habido un proceso de consolidación donde los más grandes, los que tienen más recursos, hablando del mayoreo, sí, los que pueden planear y tienen recursos para negociar contratos, han sufrido menos del desabasto y menos de los problemas. El market share de los más grandes ha crecido. Quiere decir que el resto, hay una consolidación pues que se da no nada más en esta industria, ¿no? La verdad, es un proceso de, pues ahora sí, como dijo tu amigo Darwin, ¿no? Compañero de banca. Sí. Pues sí, de los que no pueden salen y los que tienen menos recursos tienen menos posibilidades de salir adelante en un entorno tan volátil y disruptivo, ¿no? Yo creo que el proceso de consolidación en nuestra industria no arrancó con la pandemia, sino que ya existía, ya venía trabajándose desde hace 25, 30 años, poco a poco. Y es un proceso natural de todas las industrias conforme las industrias maduran, y nuestra industria ya es una industria madura. En este sentido, ¿qué pasa con la pandemia? Pues se acentúa o se aceleran algunos procesos de no solo mayoristas, sino integradores, distribuidores que no estaban financieramente bien parados.
y que bueno, pues algunos de ellos no lograron terminar el año 2020 con este proceso, algunos otros en el 21, pero bueno, los que quedan en una mejor condición, me parece, y eso es bueno para la industria, pero no es nada más de nuestra industria, como decía Ricardo. Vimos, por ejemplo, en la industria de la aviación un caso muy claro. Antes de la pandemia teníamos Interjet, que era una oferta complementaria a las otras 3 aerolíneas nacionales que tenemos, y que era bastante buena por la cobertura de rutas que tenían, y su servicio era bastante bueno, y con la pandemia fue ahora sí que la gota que derrama el vaso, y no es que la pandemia los haya matado, en realidad ellos entraron ya en proceso de agonía a la pandemia porque traían una situación financiera muy compleja que pues con la falta de flujo de la pandemia acabó por matarlos. Y es muy diferente a lo que pasó con las otras 3 aerolíneas que tenían una condición de muy poca deuda y un extraordinario manejo del cash que hicieron, que les permitió crecer de manera muy importante. Otra que ya estaba en un proceso de reestructura y que ayer anunció que terminó su proceso de reestructura, lo cual me da mucho gusto. Y bueno, de la tercera no tengo datos, pero finalmente es algo que pasa en todas las industrias. En esta industria se dio. Y bueno, pues aquí estamos aprovechando esta ola de reacomodo, teniendo crecimientos, por un lado, porque la oferta, más bien la demanda crece un poco, o creció en los últimos 2 años un poco, y lo podemos aprovechar, y por otro, porque hubo menos oferentes, ¿no? ¿A ti cómo te fue con esta consolidación, Saúl? Sí, nos ha ido muy bien. No lo podemos decir a los 4 vientos porque, pues muy tristemente, en términos de salud, o sea, muchos compatriotas, muchos connacionales pues, resultaron muy afectados, un familiar, un amigo, un conocido, un colaborador, pero en términos de resultados financieros, los 2 últimos años han sido para nuestra empresa verdaderamente extraordinarios en revenue y en profit. En bottom line, claro. Sí, ha sido excelente. Pero yo quisiera ampliar también el comentario del por qué la consolidación. Y para ello me voy a basar en un análisis que hace mi querido Juan Pablo, donde dice que el negocio es muy divertido. El detalle es, la razón es porque este negocio cada día es más divertido. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué algunos competidores se quedaron en el camino? Precisamente porque esa diversión cada día se incrementa más. Voy a explicarlo. El negocio de mayoreo cada día tiene que agregar más valor. O sea, el negocio de mayoreo fue concebido en sus inicios como un negocio estrictamente transaccional y muchos se quedaron ahí. Hoy en el negocio de mayoreo tienes que trabajar intensamente en muchos rubros. Tienes que transformarte. Y me refiero a la transformación digital, o sea, a la omnipresencia. Me refiero a ampliar tu portafolio de productos, a agregar valor para tu canal, para tus partners, para los vendors. Y para poder hacerlo necesitas mantenerte vigente. Para ello necesitas pues trabajar en esquemas de capacitación, en aprovechamiento de oportunidades, en desarrollo de nuevas capacidades. Un reto muy importante que tenemos los mayoristas es, creo que somos afortunados porque tenemos una comunidad de partners, pero tenemos una responsabilidad. La responsabilidad que tenemos es llevar esos partners a buen puerto y llevarlos y señalarles el camino en tiempos tan difíciles y tan disruptivos como los tiempos que estamos viviendo, que gracias a Dios pareciera ser que ya estamos saliendo. Pero nosotros somos como el pastor, como aquel que tiene que conducir a su rebaño, y lo digo todo con mucho respeto, ¿sí? A la tierra prometida. Y por eso es que yo digo que muy lamentablemente, especialmente en los 2 últimos años, no hemos jugado ese papel de liderazgo que nuestra condición de mayoristas nos impone. Nosotros debimos haber sido capaces, estamos obligados a enseñarles el camino para que los distribuidores, el canal, los integradores de tecnología puedan ser más rentables, puedan ser trascendentales y que sean sustentables y que adopten la transformación digital. Por lo tanto, nosotros tenemos que ser capaces de detectar
eso que no es oscuro que mencionan también Juan Pablo. Tenemos que identificar dónde están las oportunidades y desarrollar las capacidades de nuestro canal. Pero si nos quedamos en un mundo y en un entorno de negocios y en un modelo de negocios que es obsoleto, pues desaparecemos, como le ha pasado a muchos mayoristas. Y adicionalmente tenemos que manejar un esquema operativo con un alto sentido de responsabilidad, muy especialmente en el tema de finanzas. Y cuando hablo también de fortalecer el portafolio, es entender que los usuarios, que las organizaciones están cambiando la manera en la que adoptan la tecnología. Hoy el esquema de as a service es una tendencia irreversible. El tema de servicios administrados, el incursionar en comercio electrónico, en facilitarle a nuestros partners la posibilidad de que sean exitosos, en darle las herramientas para comercio electrónico, en ofrecer los servicios financieros en un entorno tan difícil, con volatilidad, con tipo de cambio variables, con incrementos de tasa de interés, con escasez del dinero. Esos son los retos que enfrenta el mayoreo, en tener la capacidad de tener el producto correcto, en las cantidades correctas, en el modelo correcto y poder administrar el inventario en términos tecnológicos por la obsolescencia que se da en esta industria y en manejar las cantidades. Es todo un arte. Cada día es, parafraseando a Juan Pablo, cada día es más divertido. Y si no generas esas habilidades, te vas a quedar fuera. Si no generas esas habilidades, se convierte en un juego que no es divertido. Es correcto. Así de sencillo. Ricardo, ¿tú cuáles ves que son las oportunidades o los principales retos que enfrentan los mayoristas? Bueno, gracias. Pues mira, de entrada tenemos que reconocer que los mayoristas fueron los que más crecieron en el 2021. Obviamente fueron muy impactados en el 20, pero crecieron al 15%. Y de los números que reportamos al cierre del 2021 en toda la línea de mayoreo, pues tienes tasas de crecimiento de 34% en un negocio que todavía es chico, pero creciendo así, que es los servicios en la nube, ¿ok? Tienes también creciendo las PCs, aún con el desabasto. Lógicamente aprendimos a trabajar y a educarnos en casa y pues hubo demanda de laptops que no habíamos tenido. Entonces las PCs por el lado de lo que es volumen. Entonces ahí tienes dos segmentos de mercado de alta tasa de crecimiento. En fin, hay sin duda son ejemplos de las oportunidades que estamos viendo, ¿no? Como dije, conectividad, servicios en la nube y lo que es ciberseguridad como aceleradores del negocio. Juan Pablo, ustedes son pioneros en el área de servicios en la nube, de todo como servicio, hardware como servicio, y han trabajado durante mucho tiempo esto. ¿Qué tanto esto ayuda para la expansión hacia Latinoamérica? Perdón, ustedes ya andan en Colombia. ¿Qué tanto ayuda para expansión internacional, dijiste? Sí. En Latinoamérica. Sí. Mira, es claro que el proceso de diferenciación que hemos emprendido ayuda de manera muy importante en el tener un negocio distinto, en modelo de negocio diferente, el mayoreo de valor que integra soluciones y servicios que hemos construido desde hace pues varias décadas en México, y ese es el modelo que queremos o que estamos llevando también a otros países. Hemos arrancado ya este proceso de internacionalización, y bueno, lo que vamos a hacer es lo mismo que sabemos hacer en México y que sabemos hacer bien, y queremos simplemente ir con esta oferta de negocio en otros mercados, y eso es, digamos, la racional que estamos siguiendo. Esa parte del negocio, pues es bien divertida. Pero esos procesos. Ayuda
que no, que mucho del servicio sea de nube, sea por acá, sea para allá. Eso te ayuda a romper las fronteras. Sí, claro. Hoy por hoy hay mucha oferta que podemos entregar desde México para distintos países. Y bueno, hay cuestiones legales y contractuales que resolver, pero no así de logística. La logística es muy sencilla y en eso estamos haciéndolo y operándolo muy bien. Y vamos avanzando en ese proceso. Ayuda mucho la tecnología para romper fronteras. Y hoy, pues, lo vemos en muchas de las cosas que nosotros consumimos, ¿no? Hace 30 años, pues, no podíamos consumir muchas de las cosas que hoy sí consumimos de manera natural y cotidiana. ¿Y por qué? Pues porque las fronteras se han diluido, ¿no? Claro. Saúl, en tu caso, tú manejas un volumen muy amplio de productos y tienes muchas sucursales, tienes una logística, estás incursionando en el e-commerce, en fin, todo esto. ¿Cuáles son los principales factores que tienes que tomar en cuenta para continuar un proceso de crecimiento con toda esta lógica de nueva, pues? Dropshipping y todo eso. Sí, el tema de comercio electrónico es algo que nosotros hemos venido trabajando prácticamente desde hace 10 años. Y estamos encantados por los resultados que nos ha dado. Por muchos aspectos. Porque disminuye los costos operativos, porque nos permite prácticamente estar operando los 7 días de la semana, las 24 horas y todos los días del año, porque nos permite tener mayor comunicación con nuestros clientes sin necesidad de que estar en horas de oficina, y porque es una tendencia, como lo dije también, irreversible. Y además, porque curiosamente es una ventaja competitiva por muchos aspectos, ¿sí? Tú lo acabas de comentar de que tenemos muchas sucursales. Yo nunca he dicho que son muchas, y de hecho quisiera tener más, porque tener más nos permite tener mayor cercanía con el canal y brindarle mejor servicio, y nos permite, curiosamente, disminuir los costos de operación de nuestros partners. ¿Por qué? Porque estamos muy cerca de ellos. Porque claro, le haces competencia al Oxxo. Está muy bien, chavo. Sí, ya no Sete Oxxo. De hecho, nos dicen que parecemos Oxxos, ¿eh? Sí, fíjate. Yo no lo había escuchado, pero pues sí, es una estrategia de estar cerca del cliente y muy, muy válida el modelo, ¿eh? Y muy pronto vamos a tener más con un esquema de sucursales virtuales. Cada vez que recorro México, mi país, me doy cuenta que hay grandes oportunidades. Acabo de regresar, por ejemplo, de Los Cabos, y me doy cuenta que es una región pujante, que hay oportunidades muy especialmente en el tema de turismo. Las sucursales, el portafolio, las oportunidades. Nosotros lo que hemos venido haciendo es estar, y muy especialmente ahora con la pandemia, muy cerca en todos los sentidos y no necesariamente en el aspecto físico de nuestros partners. O sea, fueron tiempos muy difíciles, especialmente aquellos que se iniciaron en marzo del 2020. 2 años, 2 años. Sí. Estamos a 2 años exactamente. A 2 años, y me acuerdo muy bien cuando arrancó aquella jornada de sana distancia, donde nos dijeron que iba a durar únicamente 4 semanas, es decir, un mes, y que terminaba, creo que el día 28 de abril del 2020. Cuando nosotros vimos ese entorno, cuando fue necesario bajar la cortina en todos los sentidos y dejar de operar, cuando tú haces eso, dejas de tener la savia de tu empresa, se llama flujo. Pero por otro lado tienes sangría, tienes derrama económica, los costos operativos prácticamente siguen iguales, las rentas se tienen que seguir pagando, la energía eléctrica, los sueldos, todo sigue igual. Y acuérdense también
que el tema, que no hubo ninguna facilidad en términos fiscales, ni los impuestos estatales, ni el ISR, ni IVA, ni nada. Por lo tanto, cero ingresos y todos los egresos prácticamente constantes. Y eso no es una situación de los mayoristas, ¿eh? Eso es una situación que nuestros partners, nuestros canales también afrontaron. Por lo tanto, ¿qué es lo que piensa un partner o qué es lo que hace cualquier empresa cuando no tiene ingresos? Prioriza, hace un ranking de lo que tiene que pagar primero, y lo que tiene que pagar primero son sueldos y salarios, ¿sí? Enseguida, todos los demás costos operativos, y incluyendo el tema, pues, de pago a proveedores, el tema de pago de impuestos. Entonces nos dimos cuenta que iba a haber una disrupción, un freno impresionante en el tema de ingresos para nosotros y para nuestros partners. Lo que hicimos es, este es el momento en el que tenemos que mostrar ese agradecimiento por tantos años de trabajar juntos. Cabe hacer mención hace rato cuando tú dijiste que tenía handicaps 36, yo creí que ibas a mencionar los años que tenemos como empresa. Estamos cumpliendo 3 décadas. O sea, en esas 3 décadas nosotros hemos tenido verdaderamente historias de las que a mí me emocionan muchísimo, y yo agradezco a nuestros partners que estén con nosotros. Pues ahora había que regresarles esa fidelidad, ese apoyo que durante tantos años nos han dado, y lo que hicimos fue estar muy cerca en todos los sentidos y de flexibilizar el tema de los plazos de crédito, pero actuando con responsabilidad. Y hoy puedo decir que el saldo es muy positivo. No tenemos cartera vencida y mucho menos cartera irrecuperable, con un crecimiento que ya mencioné impresionante en el 2020 e impresionante también en el 2021. Es cierto. También yo quisiera abundar nada más sobre algo que acaba de comentar Saúl, y es los partners también han hecho su trabajo de manera extraordinaria en términos de la administración de su negocio, y se han dado cuenta que el manejo financiero es muy relevante y han hecho una labor muy importante para mantener al día sus cuentas por cobrar. Yo diría, la salud de la cartera es mucho mejor ahora que lo que era hace 3 años, digámoslo. Pero bueno, no deja de haber algunas cosas que atender, pero en general el proceso ha sido muy bueno y hay que reconocer la gran labor que han hecho nuestros socios de distribución en la administración de sus negocios, ¿eh? Bien, y hablando de partners, ¿cómo son los nuevos partners, los partners que se han incorporado en los últimos 2, 3 años? Ricardo, no sé si tú tengas alguna información, algún insight sobre eso. Bueno, mi apreciación primero es que hubo una rotación. Preguntamos a los mayoristas qué tantos de los distribuidores perdieron. Es difícil que nos den esas cifras, pero andan como en el 5 o 10%. Hubo una rotación importante, ¿no? Otra de los temas de partners que me parecen son esenciales y que es realmente la labor, como decía Saúl, es mucho más, cada día más exigente para el mayorista, es el cultivar todas las competencias que se requieren para migrar el modelo de negocio hacia servicios de suscripción. O sea, la reventa de servicios de suscripción se ve como algo no muy atractivo porque por definición baja el ticket promedio de los proyectos o de los clientes y suben tus costos. Y a la larga ganas, pero ese es un tema, en mi opinión, de las pláticas que he tenido, es que muchos de los, naturalmente, de los negocios que han perdurado, pues les cuesta trabajo transformarse, ¿no? Es otro de las transformaciones que ha tenido que vivir el canal. Y surgen nuevos. Entonces, los nuevos traen ya, pues de entrada, es el mundo de hoy. Y entonces yo creo que hay esa doble tarea, el transformar y cultivar a los nuevos, ¿no? Eso es de mis pláticas con los mayoristas como de los retos más importantes.
¿Tú cómo ves, Juan Pablo, con tus nuevos canales? Mira, yo creo que hay, como bien dice Ricardo, son dos perfiles de nuevos canales. Uno es los que se han transformado a partir de esta condición de pandemia. Y si hablamos un poco de industria, viendo un poquito atrás, pues antes de la pandemia hablábamos de la transformación digital. 2020 vimos cómo se aceleró la transformación digital en los clientes porque pues, no había manera de no operar si no tenías una buena condición multicanal de venta, ¿no? En términos de presencial, comercio electrónico, otras herramientas, WhatsApp, etcétera, todo cómo se integra esas condiciones. Y hemos visto, por ejemplo, distribuidores que han hecho adecuaciones a los procesos de negocio de sus clientes para capturar pedidos desde WhatsApp y que eso se refleje directamente en el ERP. Oye, y pues eso es algo que tiene una potencialidad enorme porque hace el proceso súper ágil. Y bueno, pues es ir inventando esas cosas de acompañar a los clientes finales en la transformación digital. Y yo creo que la transformación más relevante que ha habido en los canales de distribución con los que trabajamos ha sido el asimilar estas oportunidades, ir viendo estas condiciones de cómo aprovechar la tecnología para impactar en los modelos de negocio de los clientes. Y eso ha sido fantástico porque es súper, súper interesante. Amén de que hay algunos otros distribuidores nuevos que antes le llamábamos nativos digitales, ¿no? A las personas y luego a los distribuidores que tuvieron esta condición y no dejan de ser muy relevantes en esta nueva realidad de cómo la tecnología llega a los clientes y también en cómo demandan la tecnología de nosotros. Y son empresas que ya no quieren buscarnos por teléfono para preguntarnos, quieren que digitalmente esté disponible la información de los productos, de cómo interactúan, el soporte técnico de los mismos, de cómo los demandan y de cómo les llegan sus facturas y cómo emiten sus pagos, ¿no? Entonces, bueno, es un proceso muy interesante porque nos ha obligado a trabajar también en nuestra oferta multicanalidad hacia nuestros clientes y tener una condición de mucho mejor servicio a partir de satisfacer la necesidad de este nuevo tipo de clientes, de este nuevo tipo de socios de distribución y que al satisfacerla quede disponible para todos, ¿no? Es así que hemos avanzado mucho en la oferta de plataformas digitales, tanto de comercio electrónico como de administración de suscripciones, que nosotros decidimos hace varios años no tomar plataformas estándar de la industria, sino hacerlas nosotros para tener la flexibilidad que el negocio va requiriendo. Y bueno, estamos muy contentos con la flexibilidad que hemos logrado, ¿no? Felicidades. Saúl. Yo veo, tratando de responder tu pregunta, veo 4 perfiles en la actualidad. Y en una escala veo 2 extremos. Curiosamente, en los extremos están las nuevas generaciones y tendiendo al centro están las generaciones anteriores. En un extremo, en el extremo derecho, veo a lo que yo los definiría como los utopistas, como los soñadores, como los poco realistas, como aquellos que buscan el negocio fácil, ¿sí? En el otro extremo veo a los innovadores realistas, los que van a ser exitosos, los que están empujando, los que buscan rentabilidad y buscan sustentabilidad. Y tendiendo al centro, veo a las generaciones anteriores, donde podemos quedar nosotros, o sea, los que estamos aquí. Y dentro de eso, de esas generaciones anteriores, están aquellos canales responsables, visionarios, que se han dado cuenta que si bien es cierto, no nacieron en la época de la digitalización, están transformando sus negocios. Y lo están haciendo, y lo resumo en una frase, están, sin descuidar el negocio que les genera flujo y rentabilidad, están incursionando de manera exitosa en otros negocios. Comercio electrónico, nubes, servicios administrados, por mencionar algunos. Tecnología como servicio. Y los peores de la generación anterior
son aquellos que curiosamente yo defino que están cayendo en la trampa del éxito o en el miedo al cambio. Entonces, haciendo un resumen, está una escala. En el extremo izquierdo están aquellos que son visionarios, exitosos, que tienen la cultura, que tienen la preparación y que plantean negocios sustentables, totalmente disruptivos, altamente innovadores. Están otros que también, o sea, aplican sus conocimientos, pero quieren hacer el negocio fácil y no son sustentables. Están en el centro los que no se quieren mover, que son conservadores, que son miedosos, que han sido exitosos, pero van a caer en la trampa del éxito. Sus negocios pronto no van a estar. Y por otro lado, también de generaciones anteriores, están esos canales que sin descuidar el negocio que dominan perfectamente bien y que están tratando de hacerlo cada día mejor, incursionan en los nuevos negocios y lo están haciendo bien. Esos son los cuatro perfiles que más o menos distingo yo. Muy claro, Saúl, y complemento rapidísimo. Me parece que esta distinción de 4 grupos que armas efectivamente describe. Yo pienso que eso no es de hoy, eso ha sido en realidad en toda la historia. Y recuerdo cuando entramos los servicios administrados, empezamos a buscar en ello, pues había muchos distribuidores que decían, no, yo prefiero hacer la venta cash, y entonces me dedico a hacer eso. Y bueno, a ellos los alcanzó el destino, porque finalmente los fabricantes de software se movieron a vender el software como servicio, los fabricantes de hardware se movieron a hacer procesos de tecnología como servicio, y bueno, hoy pues sigue habiendo quien compra todo cash, pero hay ofertas que ya no pueden ser cash, ¿no? Por ejemplo, Microsoft ya todo lo manejamos ahora como la plataforma 365 en esa condición. Entonces, bueno, han tenido que evolucionar, o algunos, pues el mercado no los ha perdonado y ya no están en el mercado. Entonces, esa es parte de la diversión. Gracias. Bien. Tengo una pregunta en relación con marcas. Ahorita mencionaba Ricardo que una de las áreas de oportunidad pues siguen siendo algunos dispositivos, ¿no? En este caso computadoras, ¿no? Hace unos años que nosotros levantábamos la encuesta de preferidos del canal y veíamos, por ejemplo, a un HP diferenciado de una manera muy, muy grande con sus seguidores. Actualmente vemos un poco que ese mercado, la preferencia del canal de distribución se está distribuyendo de una manera un poco más equitativa con otros 2 participantes que son Dell y Lenovo. Yo no sé si HP ha dejado de hacer algo o si Dell y Lenovo han hecho cosas que le han gustado al canal de distribución. ¿Ustedes qué opinan? ¿Ustedes conocen esas marcas? ¿Qué han dejado de hacer unas? ¿Qué están haciendo otras? ¿Cómo ven ese panorama? Saúl, por ejemplo. Dios santo bendito. Te sacaste la rifa del tigre. Son sus proveedores. Yo sé, por eso pregunto, ¿los conoce? Sí, en los deportes y en la política dicen que ninguna victoria es permanente, o sea que tienes que estar trabajando pues todos los días para mantenerte en el lugar que estás. Y yo creo que por circunstancias diversas y no necesariamente por la oferta tecnológica, sino por programas de canal, por acercamiento con el canal, por acciones comerciales, estos resultados se dan. Es muy difícil para mí poderlo explicar, y más porque pues tengo compromisos y acuerdos con las marcas que tú mencionas, pero lo que tú estás comentando efectivamente está sucediendo en el mercado.
como que las distancias se hicieron más cortas y hasta diría yo, abonando a lo que tú dices, que muy probablemente los rankings hayan cambiado. Y si no han cambiado, creo que tarde o temprano va a suceder, porque en la mente y en la preferencia del canal, eso ya se empieza a reflejar. Espero haber podido contestar con todas mis limitaciones la pregunta. ¿Tú qué opinas, Juan Pablo? Yo creo que la evolución de la estrategia de los fabricantes es constante y evoluciona incorporando nuevos productos, evoluciona incorporando nuevas formas de comercializar los productos, nuevas ofertas, de cómo comercializar la tecnología, nuevos programas de canal, y al final el resultado es la suma de un todo. Y ninguno de los fabricantes de la industria tiene el mejor escenario en todos. Tienen algunos un mejor escenario en tecnología, otros un mejor escenario en esquemas de comercialización, otros mejores posicionamientos de precios, otros mejores posicionamientos de calidad, y el mercado tiende a la perfección, y todo mercado tiende a la perfección, y eso implica lograr el equilibrio entre las características de la oferta y las necesidades de los usuarios, y cuando eso concurre en el mercado se da esta condición. Y creo que a mí me gustó mucho esto que dice Saúl. En el deporte y en la política ninguna victoria es permanente y hay que seguir trabajando, y en eso han estado trabajando todos los fabricantes, y bueno, pues tienen su competencia y tienen que hacerlo bien, como nosotros tenemos nuestra competencia y tenemos que hacer nuestro mejor papel, como InfoChannel tiene su competencia y tiene que hacer su mejor papel, como Select tiene su competencia y tiene que hacer su mejor papel, y como nuestros distribuidores. Entonces, este es un proceso donde tenemos que ganarnos todos los días el pan de cada día, y lo mismo le pasa a los fabricantes. Sí, Ricardo, no sé si tú tengas sí. alguna estadística, información al respecto. No, bueno, yo creo que en un mercado donde hay competencia, como bien señalan Saúl y Juan Pablo, es una carrera de aprendizaje continuo, donde yo creo que los factores de diferenciación se van erosionando. Tú señalabas hace, ¿no?, pues, décadas, ¿no?, esa gran brecha, pues se cierra porque hay competencia y aprendizaje, y eso al final beneficia al cliente, ¿no?, al usuario. Muy bien. Entonces yo creo que es natural que se cierren esas brechas. Bien, después de la pandemia y ahorita actualmente cómo estamos, ¿cómo ven ustedes el canal de valor? ¿Es más fuerte, más poderoso, disminuyó, se debilitó, creció? Sobre todo el canal de valor. ¿Qué opinas ahí, Juan Pablo, por ejemplo, que tú manejas mucho? Sí, pues yo los veo mayormente fortalecidos, en realidad, con condiciones donde han podido integrar soluciones más complejas, donde han podido acompañar mejor a los clientes en sus procesos de transformación digital, donde han podido inventar nuevas formas de llegar con tecnología hacia los clientes. Y en general yo veo un canal más fortalecido, y eso lo vemos también reflejado en algo que comentaba yo hace tiempo. La salud de la cartera es mucho mejor, y bueno, pues eso habla de que las empresas también han aprendido a hacer mejor esa parte financiera, que ya no es opcional, es obligatorio en un entorno tan difícil como el que tenemos y como el que puede venir, porque este tema del conflicto ruso-Ucrania podría traernos mucho más sorpresas en la volatilidad de precios, en la volatilidad de tipos de cambio, que bueno, no es que como país estemos en la mejor posición para aguantar una condición de inestabilidad global cambiaria, ¿no? Pero bueno, habrá que ver qué pasa. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer hoy? Pues cuidar nuestras exposiciones y cuidar que, pues recordar que nuestro negocio no es de especulación, sino nuestro negocio es de distribución de tecnología,
información en productos y servicios y asegurarnos que eso ocurra y no correr riesgos innecesarios en términos cambiarios, ¿no? Por ejemplo, sería una condición que creo que vale la pena recomendar a los distribuidores que cuiden en una condición donde pues, el entorno no se ve muy claro hacia adelante, ¿no? Muy bien. Pues el tiempo se nos está yendo y quisiera algún comentario final para los canales que nos están escuchando en este momento, arrojar un poco de luz sobre lo que sigue. Ya nos toca. Cermeño, ¿tú qué opinas? Gracias. Bueno, que la principal oportunidad que tiene todo el ecosistema, fabricantes, mayoristas, distribuidores, integradores, es moverse al modelo de negocio de todo como servicio. Ya no hay que retrasar esa transición. Es hoy, está muy comprobado y por lo tanto hacer pues un esfuerzo de transitar reconociendo las oportunidades y las amenazas. Yo digo, fíjate, en el principios de los 90 empezamos a hablar en las reuniones con distribuidores de la necesidad de que se movieran a valor, software y servicios. Ahora toda la infraestructura está en la nube. Es lo mismo. Te tienes que mover ahora a añadirle valor a lo que está en la nube. Y estamos apenas escarbando una veta enorme de oportunidades en la integración de las nubes, en el aprovechamiento de la información con herramientas analíticas de inteligencia artificial. Es enorme para que el canal se transforme y cultive esas nuevas competencias. Yo estoy muy entusiasmado, la verdad. Muchas gracias, Ricardo. Juan Pablo, ¿tú qué mensaje final le dejarías Sí. al canal? Digamos, son muy claras las oportunidades de mercado que nos plantea Ricardo. Yo creo que la oportunidad que tenemos hoy como distribuidores de tecnologías de información es manejar muy bien este proceso de regreso a la nueva realidad que tenemos tras la pandemia, el mundo post-COVID y cómo las empresas deben operar. Hace 2 años exactamente estábamos viendo cómo le hacíamos para seguir operando desde estar lejos, estar en una sana distancia. Hoy pues, estamos prácticamente en semáforo verde en todo el país y pues tenemos que entender cómo necesitan nuestros clientes ser atendidos y encontrar las mejores cosas que funcionaban antes de la pandemia y mantenerlas, los nuevos descubrimientos que encontramos en la pandemia y consolidarlos en una nueva forma de operar que va desde cuántas horas a la semana o en qué condiciones debemos estar en la oficina, en qué condiciones debemos estar con los clientes, en qué condiciones debemos estar en la casa, a la vez de que hay que mirar esta condición de cómo quieren los clientes que los atendamos. Y nosotros encontramos, haciendo encuestas con los clientes, que hay un grupo de clientes que dicen, por favor, ya verme, a ver, estoy bien aburrido y quiero aquí para trabajar. Y otros que dicen, no, a mí sígueme manejando de manera remota, pero dame estas condiciones de niveles de comunicación. Y la verdad es que nosotros tenemos que diseñar un modelo que le resuelva a todos los clientes, ¿no? Entonces, bueno, creo que ese es un gran reto que tenemos ahora. Y bueno, si se fijan, ya no hablamos mucho del COVID y de estar en casa y todo esto, porque hay otras realidades. Pero bueno, tenemos que estar atentos a que claro, si bien hoy la condición parece estar controlada, no necesariamente eso va a permanecer así, porque este virus, pues parece que tiene su inteligencia artificial para irse reinventando, ¿no? Habrá que ver con qué nos sale en un par de meses. Saúl, tu comentario. Sí, muy amable. Yo lo que veo es que a pesar del entorno difícil, muy especialmente el entorno nacional que se le debe de agregar las condiciones internacionales como el tema de Ucrania, Rusia, y también hay una guerra económica que yo veo con China, Estados Unidos, y que curiosamente nos puede beneficiar a nosotros. Creo que debemos de hacer conciencia acerca del impacto positivo que tuvo para nuestra industria, para nosotros, la pandemia.
La pandemia vino a generar conciencia entre los usuarios acerca de la importancia de la adopción de la tecnología. Por lo tanto, o sea, hoy ya hacer llegar la tecnología es algo que está en bonanza. O sea, la adopción de la tecnología está en bonanza. El gran reto que tenemos como industria es poder satisfacer, cumplir las expectativas de los usuarios. Y para ello tenemos que estar preparados y tenemos, ojo, que agregar valor. Tenemos no solamente entregar la tecnología, sino cómo esa tecnología puede ayudar para que las empresas tengan mejores resultados de negocio. Y para ello necesitamos entender la propia tecnología y necesitamos entender el core del negocio, la operación de nuestros clientes. Si no entendemos eso, habremos desaprovechado el gran aprendizaje, la experiencia de la pandemia. Muchas gracias. Bueno, le quiero agradecer a todos ustedes su presencia. Fue una charla agradable entre amigos, viejos amigos, no tanto como Carlos Amigos Darwin. viejos. Pero bueno, les agradezco mucho. Saúl, es un placer que hayas estado con nosotros. Juan Encantado. Pablo, te agradezco mucho tu presencia. Ricardo, 33 años. Felicidades 33. por Gracias. los 33 años de Select. Felicidades, sí. No, no es Súper bien. handicap, porque, porque bien, Marco pues. no me dejó pasar de las clínicas de golf. Bueno, pues muchísimas gracias y hasta la próxima. Muchas Muchísimas gracias a gracias, un todos. placer. Mucho gusto de Gracias. verlos. Un Hasta placer, ¿eh? Hasta luego. Placer. Muchísimas gracias. Bye, bye.